Joe Biden, un enigma para el castrismo. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a Noticias Importantes. Comenzamos. De momento, los principales órganos de agitación y propaganda del régimen se abstienen de hacer augurios sobre medidas que el mandatario pueda adoptar con respecto a la isla. La toma de posesión hace un par de semanas de Joe Biden como presidente de Estados Unidos ha despertado natural expectación con respecto a los nuevos rumbos que traza su administración. Como para Cuba poseen excepcional importancia las decisiones políticas de este país, es razonable que los castristas muestren especial interés por todo cuanto ocurre en Washington. Pese a la realidad, la prensa oficialista de Cuba ha mostrado un gran comedimiento sobre el tema. Al menos, los principales órganos nacionales evitan especular al respecto. Es probable que se desee evitar una nueva pifia monumental, como la de hace 5 años, cuando el castrismo hacía asquito ante cada gesto conciliador de Barack Obama. Por supuesto que esa intransigencia no surgía de la nada. Su fundamento doctrinal era la victoria que, creían los castristas en su inmenso despiste, era inevitable que se alcance. En las elecciones generales de 2016, la señora Hillary Clinton, cuando la ex primera dama tomase posesión de la presidencia, ya se veía. Ahora, ante los primeros pasos que va dando Joe Biden, los órganos de agitación y propaganda del régimen cubano se muestran renuentes a pronunciarse. Por esa razón, prefieren en lo esencial abstenerse a hacer augurios o de expresar esperanzas o deseos sobre las medidas del nuevo gobernante estadounidense que pueda adoptar con respecto a la Gran Antilla. Sin embargo, en Sunday Spiritus no ha faltado un periodista que sí ha incursionado en esos temas. Pocos días después de la toma de posesión del nuevo presidente estadounidense, el periodista oficialista Pastor Guzmán publicó en el periódico Escambray un artículo titulado "Biden transitará por un camino minado", dice el escritor castrista, mirándolo desde Cuba y recordando el establecimiento de las relaciones entre las dos naciones en 2015, existen razones para el optimismo, sobre todo cuando se recuerdan las promesas de Biden de dejar sin efecto muchas de las medidas de los republicanos contra la isla, pero de inmediato se muestra precavido, pero todavía no hay nada claro. Continuando por el mismo camino de ilusiones, el plumífero incluso se atreve a adelantar una medida. Lo que más desearíamos ahora mismo es que nos retire de la espuria lista de naciones que apoyan el terrorismo, en la que nos incluyó Donald Trump ya en sus esternones finales. Guzmán incursiona también en el campo de estrategia política cuando afirma: casi igual ocurre con Venezuela, el aliado más estrecho de Cuba en la región y en el mundo, pues de la actitud que adopte la nueva dirección norteamericana hacia la República Bolivariana dependerá en última instancia un futuro de las tratativas entre la patria de Marte y su poderoso vecino norteño. ¿Pero qué significa esto? Alucinaciones de un escritor que el director del diario local decide publicar por su cuenta y riesgo. Incursiones de un simple periodista en las estrategias de alta política. Parece muy poco probable. Quienes conocemos las características de los medios masivos comunistas y sabemos cómo suelen operar el departamento ideológico del Comité Central, hacemos una valoración diferente. La proclamación de Pastor Guzmán en un programa mínimo, lo que más desearíamos ahora mismo, y más aún, su osadía al definir como esencial la relación trilateral Cuba, Venezuela, Estados Unidos, indican otra cosa. Más parece que estamos ante un balón de ensayo lanzado por los ideólogos del único partido, pero sin comprometer demasiado al régimen al que hacen propaganda. No se hizo todo desde un periodiquito local. En ese contexto, se transparenta la pretensión de La Habana de continuar esquilmando a la patria de Bolívar, de seguir usufructando sus suministros petroleros prácticamente gratuitos, y a cambio de eso, su disposición a no cesar de apuntalar el impresentable régimen de Nicolás Maduro, a continuar el trabajo de su aparato de inteligencia y algunas tropas de élites de sometimiento que tiene la dictadura venezolana. Teniendo en cuenta que los regímenes de La Habana y Caracas representan dentro de América Latina, valorando la forma en la que ese nuevo eje antidemocrático amenaza a los amigos de Estados Unidos en la región, Chile, Brasil, Colombia, ¿tolerará la nueva administración de Joe Biden esa actitud subversiva encaminada a socavar a sus aliados? Parece poco probable, máxime cuando, como escribió Roberto Montoya el 22 de enero, Biden es un hombre del establishment de la vida, claro representante de ese modelo neoliberal. El empleo contra el presidente norteamericano de ese último adjetivo
es el argot comunista que se ha convertido en una especie de mala palabra para indicar las pocas esperanzas que abrigan los castristas. ¿Se materializarán las aspiraciones socialistas en las políticas que adopten los Estados Unidos hacia Cuba o Venezuela? Cabe suponer que no, al menos es un hecho cierto que las declaraciones formuladas por el nuevo secretario de Estado, Antony Blinken, mantienen un fuerte tono crítico con respecto a los regímenes de La Habana y Caracas. Ministros energúmenos y diplomáticos gamberros. En el castrismo siempre han abundado los energúmenos, aún entre los ministros, incluso en el Ministerio de Relaciones Exteriores, donde se supone que deberían primar la diplomacia del tacto y la cordura. Los socotrocos abundan en el régimen castrista, no se cansan de decir disparates y hacer papelazos. Lo mismo hablan de limones y avestruces que de tripas y gallinas. Pero el espectáculo de los manotazos el pasado 27 de enero que dio Alpidio Alonso, quien paradójicamente es el ministro de Cultura y hasta escribe poesía, no tiene nombre. Mejor dicho, sí tiene nombre, tiene varios, pero todos demasiado feos. Tan repulsivo fue el comportamiento de Alpidio Alonso que hizo parecer policía bueno a su ministro Fernando Rojas, quien, esta vez, en lugar de amenazar con trompones, invitó a los manifestantes a entrar a la ratonera para dialogar o escucharles el monólogo a él y al ministro y sus segundones. Pero no debemos asombrarnos, en el castrismo siempre han abundado los energúmenos, aún entre los ministros, incluso en el Ministerio de Relaciones Exteriores, donde se supone debe primar la diplomacia, tacto y cordura. No han sido precisamente esas características la de los cancilleres, llamémoslo así, de la diplomacia castrista, ni siquiera las tuvo Raúl Roa García, único funcionario en ese rango digno de titularse así. A Roa, a quien llamaban el canciller de la dignidad, le tocó un tiempo muy difícil, el de la invasión de Bahía de Cochinillos y la crisis de los misiles. En aquellas circunstancias, defendió al régimen de Fidel Castro como un gato patas arriba, a menudo incurrió en exabruptos, como cuando en memorable ocasión en la ONU calificó a los diplomáticos que representaban al gobierno norteamericano ante el organismo internacional de muy mala manera. Eran cosas de la Guerra Fría. Nikita Khrushchev, en el mismo escenario y en la misma época, exasperado, se quitó un zapato y esporrió en la mesa. Ni remotamente Roberto Robaina tenía la cultura de Roa, pero Robertico, como lo llamaba cariñosamente el máximo líder, fue cualquier cosa menos aburrido. Con su bigote y su blazer ajustado, parecía un cantante de salsa. Cuando dirigía la Unión de Jóvenes Comunistas, en medio del hambre y los apagones del periodo especial, trató de potabilizar el envejecido discurso oficialista para la juventud. Lo tradujo en populacheras consignadas que llenaron muros, camisetas y pancartas. Organizó multitudinarios conciertos de trovadores y timberos en la Plaza de la Revolución. Pero como ministro de Relaciones Exteriores, Robaina se quedó corto. Dicen que se involucró en episodios de corrupción. Acabó tronado, en pijama, como pintor vendiendo sus cuadros en dólares. A Robaina lo sustituyó en el MINREX el monotono Felipe Pérez Roque. Lo escogió el máximo líder, que lo llamaba Felipito, por ser quien mejor interpretaba su pensamiento. Al menos eso dijo Fidel al momento de designarlo. Años después, cuando lo tronaron, le reprochó haberse dejado empalagar por las mieles del poder, pero en su tiempo como canciller parece que interpretaba fielmente los designios fidelistas, porque como un robot parlante, no se apartaba de la línea del guión original que escribía el jefe. Pérez Roque, aunque vestía trajes caros, recordaba uno de esos cerditos de la revolución en la granja. A falta de argumentos, hacía muecas y prodigaba epítetos y insultos. Una vez bufó y se agarró la bragueta porque lo interpelaron en la capital francesa acerca de los 75 presos de la ola represiva en la primavera del año 2003, en la que no se cansaba de repetir que eran mercenarios que conspiraban al servicio del gobierno norteamericano. Si Pérez Roque y su sucesor Bruno Rodríguez han tenido éxito con su diplomacia gamberra y otros escándalos tologriegos en la ONU, primero en el Consejo y luego en la Comisión de los Derechos Humanos, se debe a que han contado con la complicidad de políticos, empresarios, inversionistas e intelectuales de la izquierda de Europa y Latinoamérica, e incluso de Estados Unidos. Algunos fueron oportunamente sobornados, chantajeados o convencidos por agentes de influencia del régimen castrista. A ellos se debe la complicidad pasiva de ingenuos e indiferentes, sus interlocutores idóneos.
Y bien amigos, así vamos terminando las noticias importantes del día de hoy. Espero que las noticias hayan sido de su agrado y no olviden que nos ayudarían mucho compartiendo las noticias y así poder informar a muchas más personas de la verdadera realidad en Cuba. Muchas gracias por seguirnos, no olviden suscribirse, nos vemos en